Buenos días, somos Alejo Guerrero, Lara Jaworski, Nicolás López, Mateo Natero y Nicolás Wang del Grupo 2. Hoy vamos a estar presentando a los artistas Brunelleschi y Donatello, mencionando algunas de sus obras características analizadas en el curso de Historia General de la Arquitectura y del Arte. En el 480, la ciudad de Florencia sería el lugar de la aparición de un hombre que iniciaría un linaje familiar de personas influyentes dentro de la historia de Italia, los Medici. El primero fue Giovanni di Vici e Medici, un hombre que nació en el seno de una familia pobre y que luego de recibir una pequeña herencia tras la muerte de su padre, se dedicó a los negocios. En sus primeros años de adultez, forjó una reputación exitosa como banquero en el norte de la península itálica, haciendo negocios en las ciudades, estados de la región y con los estados papales. Además, fue el impulsor del desarrollo de las artes en Florencia, convirtiendo a su familia en mecenas de jóvenes artistas a lo largo del Renacimiento. El Renacimiento fue una corriente que intentó traer aspectos de la cultura antigua, imitando a la antigüedad en distintos campos y con diferentes medios. La diferencia entre los contextos históricos de la Italia renacentista era distinta al de la antigua Roma. Es entonces que la idea de restaurar esta no era más que una ilusión de unos tantos. Los primeros protagonistas de este movimiento fueron Brunelleschi, Donatello, Masaccio, entre otros. Las obras de estos artistas estaban relativamente lejos de lo que consideraba próximo como la antigua Roma y más cercanas a lo que creían distante como la Edad Media, teniendo un contexto social y cultural muy diferente. En la arquitectura, la imitación era más notoria, ya que se contaba con la recuperación de formas clásicas o tratados como el de Vitruvio. En cambio, los artistas no podían imitar a los antiguos más que de una manera parcial, ya que el arte de la antigüedad solo había sobrevivido de una manera fragmentaria. Por primera vez se reconoce en el artista una personalidad histórica, cuya obra va más allá del ámbito del arte y abre nuevos horizontes al conocimiento humano. Uno de estos artistas fue Filippo di Ser Brunellesco, que a lo largo de su vida dedicó tiempo al desarrollo de una forma de representación en perspectiva, con el trazado de un plano y un perfil, y líneas que se cruzan, algo ingenioso y útil para el arte del diseño como lo mencionaba Sari. Fue un hombre que tenía objetivos concretos, que dieron como resultado un símbolo para la ciudad de Florencia, en la que se funden las glorias del pasado y las obras del presente. Brunelleschi nació en el año 1377, en la ciudad de Florencia. En su infancia desarrolló distintas cualidades con el ingenio y la curiosidad, investigando problemas de todas las áreas como arte, mecánica, matemáticas y escritura. En 1402 comienza su carrera artística como orfebre y escultor, realizando sus primeros trabajos como figuras de plata, el altar de Santo Jacopo y la cruz de madera de Santa María Novella. Dentro de su oficio conoció a Paolo del Pozzo Toscanelli, quien le enseñó geometría en los últimos años del Trecento. Filippo meditó sobre la relación entre forma artística y visión o conocimiento de lo real que transmitió en uno de sus trabajos, la representación del Bapisterio y la Plaza de la Signoria, con rigurosas reglas de perspectiva demostrando las nuevas leyes de la visión. Esto lo convirtió en el portador de una nueva técnica que definiría la transformación de la sociedad italiana en el 480. En 1401 viaja a Roma junto a Donatello. Ambos fueron en busca de inspiración. Brunelleschi para poder estudiar precisamente la arquitectura a partir de la grandeza de los edificios y la construcción perfecta, mientras que Donatello busca comprender la escultura romana mediante fragmentos, habido de objetos y de testimonios vivos. La estancia de ambos en Roma fue fundamental para el desarrollo tanto de la arquitectura como del arte italiano en el siglo XV. Antonio Manetti describe a Filippo como un hombre que se ha trazado una línea en conducta en función de un objetivo preciso, sabe a dónde quiere llegar y llega. Por las descripciones de él durante esta época refleja un hombre con una capacidad técnica elevada y rigurosa, haciendo uso del conocimiento de científicos como su amigo Paolo Toscanelli, e introduciendo por primera vez la rigurosidad científica en la práctica constructiva, dejando de lado las concisiones teóricas. En 1418 se inició una crisis económica en Florencia, en la que las obras de Brunelleschi se vieron afectadas por las guerras y las dificultades económicas. Fueron años en los que principalmente fue solicitado para restaurar y ornamentar la ciudad. Mientras atiende los trabajos de la cúpula de la Catedral de Santa María de la Fiore, trabaja en los hospedales de Gili Innocenti, el Palacio de la Parte Güelfa, la Capilla de los Medici y la Sacristía Vieja de San Lorenzo. Durante la construcción de la Basílica de San Lorenzo, Giovanni Medici le pide a Filippo su opinión sobre cómo iba a quedar la obra ya iniciada por Matteo Dolfini, expresando desprecio por el proyecto,
Esta crítica movilizó a Giovanni a otorgarle el encargo de la Basílica de San Lorenzo a Brunelleschi. San Lorenzo está diseñada simétricamente con elementos proporcionados entre sí y sometidos a normas métricas que se encuentra dividida en 3 naves y un transepto con la misma longitud del crucero y el mismo ancho que la nave central perpendicular. En el interior de la iglesia, Brunelleschi introduce los modelos clásicos en la bóveda de cañón y pone en evidencia su primer profesión, la orfebrería, con la imitación del entablamento superior y el arco de medio punto. En el transepto, las columnas se encierran en la hilera de las naves, creando compartimentos perspectivos bien medidos. Para ello, Filippo imaginó cada uno de los lados de las naves como un plano que lo proyectó en profundidad, definiendo una perspectiva, generando espacios que se distribuyen en direcciones entrecruzadas y con gradación. Es así como determinó una anchura de la nave mayor, y en su eje perspectivo por antonomasia, respecto al cual los espacios laterales equivalen siempre figurativamente a los espacios en profundidad. Además, la disminución dimensional respecto a la altura de los arcos de la nave central en relación con las laterales demuestran que ambos tienen en común un punto de fuga. Las ideas de Brunelleschi sobre las perspectivas le resultaron interesantes a Donatello para aplicarlas a los relieves y estatuas, interpretándolas como una forma plástica que tienen la fuerza para sostener y equilibrar la presión del espacio y la luz. Donato di Niccolò di Beto Bardi, conocido como Donatello, nació en Florencia en el año 1386. Durante su infancia se interesó por el arte y con la ayuda de quien lo crió, Roberto Martelli, comienza a estudiar en el taller de la Catedral Fiorentina. A lo largo de su adolescencia fue aprendiendo el oficio de artista en distintos talleres góticos y con Ghiberti, siendo ayudante para la construcción de la segunda puerta de bronce del baptisterio de la Catedral de Florencia. Luego de su viaje a Roma junto a Brunelleschi, Donatello desarrolló un tipo de relieve que luego se denominó como relieve renacentista. Era un método en el que los efectos que tenían las obras era a partir de variaciones ínfimas en las superficies y también con un cincelado poco profundo que llevaba a pensar que los elementos de la obra parecían más bien dibujos que esquiatos o relieves aplanados, ya que esta última le permitía, junto con la perspectiva, crear profundidad a un relieve. Donatello desarrolló esta técnica por varios años, debido a que la perspectiva lineal era una manera de poder representar en el espacio y como también poder llevar a un plano una proyección fuera de lo que es un plano. Así es como utilizó el bajorrelieve para poder implementar tanto la perspectiva lineal como la concepción de la figura en movimiento. La técnica no solo implementa la figura humana y edificios, sino que también incorpora luz, atmósferas y formas. Es notable el respeto, la admiración y el conocimiento que Donatello siempre tuvo por las fuentes antiguas, como las estatuas clásicas con su idealización, tratando de que intervengan en todas sus obras. Pero se le hacía imposible no introducir en ellas ese dato real de los rostros de la gente que pasa por las calles de Florencia, como dice Argan en el Renacimiento y Barroco. Por eso es que en sus obras introdujo personajes de su realidad, como burgueses, artesanos y ganapanes fiorentinos, personajes en los que los rasgos, la moral y las actitudes, él reconocía la magnitud y el vigor definitivo de la vida. En 1432, en Roma, Donatello sufre un gran cambio en base a lo que realmente era la realidad de la historia antigua. Deja de ser una historia ideal y perfecta a una vívida. Comienza a disfrutar de las desgracias y oscuridades del estereotipo del clasicismo, como la inquietud,
la turbación e incluso la extravagancia. Las obras florentinas hasta el momento de su partida para Padua son el producto de este giro en la cultura del artista. En el segundo viaje a Roma, en el que estudia las obras clásicas por segunda vez, incorpora elementos decorativos como guirnaldas, medallones, follaje, como en la Anunciación en piedra arenisca realizada en los años 1435, puesta en el altar de la capilla de los Cavalcanti. En esta obra aplica también su habilidad en la composición y las herramientas para hacer flotar y plegar los drapeados, sugiriendo la figura desnuda bajo los paños, revelando la belleza de los antiguos, que había estado oculta durante tantos años. Las figuras de María y los putis fueron pintadas de color blanco para imitar el mármol. La elección de un material distinto al mármol no fue por motivos económicos, sino por el entusiasmo de Donatello por experimentar con nuevos materiales y colores, incorporando el color dorado en las figuras, convirtiéndolas en esculturas pictóricas. Lieberman, en All Night and All Work, menciona que la obra rompe con la tradición del tamaño natural y la iconografía habitual de las distintas representaciones de la escena, convirtiéndose en una innovación en la escultura del 480. La obra es un tabernáculo de 420 centímetros de alto por 250 centímetros de ancho, que contiene los principios clásicos mezclados con la influencia gótica. Su ambientación está llena de iconografía clásica, pilastras doradas y el podio. Donatello, inspirado en las esculturas griegas, introduce las expresiones de los rostros y los peinados de aspectos tomados en la escultura romana, como lo hace con el rostro de María, con la expresión y la posición en la que apunta la mirada la diosa Afrodita. Otro aspecto que incluye Donatello en el tabernáculo es la iluminación natural, creando una atmósfera distorsionada por las sombras que cubren el relieve en el paso de las horas. Para Donatello, la perspectiva es ciertamente la dimensión de la historia, pero la historia es acción, drama, intensificación del movimiento de las personas, de la luz en el espacio. Es por eso que con el uso de la luz y las ideas de Brunelleschi sobre las perspectivas aplicadas a las esculturas, afianzaba la relación entre ellas. Ambos artistas, Brunelleschi y Donatello, se convirtieron en influyentes de su época. Aportaron obras y conocimientos significativos al movimiento renacentista. Filippo, el restaurador de la arquitectura antigua, como lo describe Benévolo, fue un hombre de carácter polémico y receloso, con objetivos concretos, un genio incomprendido. Por otro lado, la gran cantidad de obras de Donatello y el desarrollo de la técnica de los relieves le dieron herramientas a las futuras generaciones de artistas. La invención, el dibujo, la técnica, el juicio y todas las cualidades de un gran escultor. Estos nuevos descubrimientos artísticos y arquitectónicos se convertirían en la base para la renovación del arte y las ideas de Italia del Renacimiento. Muchas gracias. Las intenciones de Brunelleschi de traer de nuevo a la luz la buena arquitectura, mencionada por Vasari, se muestran en el módulo de sus capiteles, como prescribe Vitruvio. La nueva arquitectura desarrollada por Brunelleschi tuvo una gran resonancia durante la época de la construcción de San Lorenzo, por lo que Donatello decidió incorporar sobre las lencenes en el nicho de la estatua de San Luis de Toulouse en las paredes de Orsanmichel.